ves a tus hijos que no se congregan, pero una cosa es que tú lo veas perdido. Tenemos que darnos cuenta que hay en nuestro entorno. En el entorno de Pedro había muerte. En el entorno de Pedro había complot. En el entorno de Pedro había, escuche bien, había algo preparado para acabar con su vida. Pero cuando ya todo se terminó para Pedro, cuando ya todo aparentemente Herodes tenía la victoria, él no esperaba que Pedro, estando preso con 4 anillos de seguridad, se iba a presentar lo sobrenatural de Dios, se iba a presentar lo que Dios dijo, que dijo que él no podía ver muerte joven, sino que cuando él fuere viejo, alguien te seguirá. Gloria a Dios. Yo sé que tú vas a tener sucesores más adelante. Si Cristo todavía no viene, o dura unos años sin venir, porque hay de aquel, dice la palabra, que tiene la venida del hombre por tardanza. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, esperando que venga la venida de Cristo, nunca se afirma en Dios. Por eso dice, hay de aquel que tiene la venida del Hijo del Hombre por tardanza. ¿Por qué? Porque el día que llegue no esté preparado, dice que vendrá como ladrón en la noche y se quedará. Sucede algo, que aquí Pedro, él está preso, pero cuando no había nadie humano que pudiera ayudar a Pedro, había gente que sabía moverse en el Espíritu, había gente que sabía proclamar la palabra, había gente que estaba reunida en una iglesia, estaba clamando por Pedro, estaba orando por Pedro. Me los imagino a ellos reprendiendo, haciendo cadenas de oración, reprendiendo, diciendo: Señor, todo espíritu de muerte se va, Señor, liberta a Pedro, no lo dejes solo, Señor, ayúdale. Y esa oración llegó a la presencia de Dios. Sucedió que Dios envía a su ángel para que libere a Pedro. Pedro, mientras está dormido, el ángel viene y le toca a su costado y le dice: levántate. Pero cuando lo tocó, las cadenas se rompieron. Y le digo: ciñete, en pocas palabras, prepárate, cámbiate, colócate la sandalia, porque yo no te mandé para estar allí. Hay una palabra sobre ti que tiene que cumplirse. Pedro no sabía que era real lo que estaba viviendo. Él pensó que era una visión o un sueño. Sucedió que Pedro se levanta, él se cambia, se coloca sus sandalias y comienza a caminar y comienza a caminar. Él pensaba que estaba soñando. Pero cuando ya pasaron los 2 anillos de seguridad, dice la palabra, o sea que los vigilantes, los soldados, no se dieron cuenta, porque aunque el enemigo venga en contra tuya, sabe que van a tener que pasar de largo, porque no van a tener cómo meterse contigo. ¿Por qué? Porque Dios te defenderá, porque Dios está a tu favor, porque se cumplirá a tu favor lo que Dios dijo de ti. Sucedió, alábale que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis hermanos, sucede algo, que él pasa el primer anillo de seguridad y nadie lo ve. Pasa el segundo anillo de seguridad y nadie lo ve. Pero cuando él llega a la puerta de hierro, la puerta de hierro eran unas puertas, pero bien gruesas, bien pesadas. Pero esas puertas solamente se abrían de la puerta del lado de afuera. Estudiando esta escritura, esas puertas solamente podían ser abiertas del lado de afuera, no del lado de adentro. O sea que aquí estaba lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no puedes abrir la puerta, escuche bien, no había cerrojo de este lado. Era algo imposible que podía hacer Pedro para salir de ahí. Era algo imposible que no lo podía hacer nadie, ninguna persona humana podía abrir la puerta. Pero cuando Dios dice que Él puede abrir la puerta, que todo el mundo ve cerrada, entonces se abre. Dice la puerta que la puerta se abrió por sí sola. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando tu confianza está en Dios, tú puedes ver la puerta cerrada, que la puerta se abrirá. Aleluya. No hay nadie que pueda cerrar la puerta que Dios abre, y nadie puede abrir la puerta que Dios cierra. Por eso yo creo que Dios está abriendo la puerta de lo sobrenatural en esta congregación. Está abriendo la puerta de las manifestaciones, abriendo la puerta del poder de Dios manifestado en esta vida. Está abriendo la puerta de tus dones.
Está abriendo la puerta de tus talentos, porque Dios no te llamó para estar sentado, Dios no te llamó para estar acostado. Hoy toca a tu costado y te dice: levántate, ciñete, levántate, colócate el calzado, levántate, porque viene lo grande de camino. Aleluya. ¿Sabe qué sucede? Que Pedro, cuando se abre la puerta de hierro, él sale de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel dice que se van a una cuadra. Y cuando ellos cruzan la cuadra, Pedro comienza a reaccionar. Y dijo: ¿yo qué hago aquí? Pero si yo estaba preso, ¿yo qué hago aquí? Si yo no podía salir de la cárcel. ¿Sabes qué, mi hermano? Ahí entendió que Dios había mandado su ángel para que lo librara de la cárcel. Hoy Dios de este ángel, escuche bien, la palabra enseña que los pastores somos los ángeles de la iglesia. Yo vengo a decirte, a tocarte tu costado y a decirte: levántate, ciñete, levántate, colócate el calzado, levántate, porque no tienes que estar allí. Levántate, cumple tu asignación, levántate, porque lo que Dios te entregó es tiempo de usarlo, es tiempo de usar lo que Dios te entregó. Dios te entregó un ministerio poderoso, no es tiempo de estar sentado. Levántate. Sucedió que cuando Pedro ya está a la puerta, él dice: bueno, si Dios me libró, si Dios abrió la puerta, es para que yo dé testimonio. Si había puertas cerradas en tu vida, vas a comenzar a dar testimonios. Porque cuando Dios abre la puerta es para que testifique que tú en medio de la nada Dios abrió la puerta de hierro, que en medio de la nada te libró de tus enemigos, que en medio de la nada hubo algo poderoso que te sacó del polvo de donde estabas a otro mejor lugar. Sucedió que Pedro se fue para la iglesia. Ay, bendito Dios. Aquí hay gente que vino a la iglesia, ¿cierto que sí? Pedro se fue a la iglesia, y cuando él está allá donde todos estaban reunidos, él comienza a tocar la puerta. Y comienza a tocar la puerta. Y cuando abre la puerta, la persona que lo vio se sorprendió y cerró la puerta. Y fue a darle aviso a los demás que Pedro estaba allí a la puerta. La gente no lo podía creer. ¿Sabe por qué no lo podía creer? Porque hay gente que ora y piensa que todavía Dios no puede hacer milagros. Hay gente que ora y piensa que Dios no puede hacer algo. Tus oraciones son oídas, tus oraciones son oídas, sino que a veces no es el tiempo de la respuesta. A veces Dios responde temprano, a veces responde después, pero Él nunca responde tarde. Él responde en el momento preciso, en el momento perfecto. Y no desistas la oración, porque es tiempo que Dios va a comenzar a responder las peticiones que tú le has hecho. Cuando él estaba a la puerta, que le abre la puerta, nadie creía. Todos se levantaron. Usted puede leer todo el texto. Todos se levantaron y llegaron donde Pedro. Y Pedro comenzó a decirle cómo Dios lo había sacado de allí, de la cárcel. Aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Pedro era un hombre de oración. Pedro era un hombre de adoración. Pedro era alguien que agradaba a Dios. Pedro era alguien que donde pasaba Pedro, por la sombra de él se sanaban los enfermos. Aunque no era Pedro, ni era la sombra, era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro. Por eso yo creo que todo el que está aquí tiene poder de Dios. Porque esta palabra dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Tú quieres que el Espíritu Santo levante la mano y yo quiero al Espíritu Santo. Dilo, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la palabra? Gloria a Dios. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, si le pide pan, ustedes no le van a dar una piedra. Si le pide huevo, usted no le van a dar un escorpión. Si le pide carne, usted no le van a dar una serpiente. ¿Cierto que no? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo le pediríamos al Espíritu Santo y no nos lo daría? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que te consuela en medio de tu dolor. El Espíritu Santo es el que te redarguye
que cuando vas a hacer algo malo, el Espíritu Santo es el que te ayuda a avanzar. El Espíritu Santo es el que te fortalece. El Espíritu Santo es el que te convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo es tu guía. Nunca te separes del Espíritu Santo. En medio de tu calamidad, dile: Espíritu Santo, guíame. En medio de tu problema, dile: Espíritu Santo, fortaléceme. En medio de tu llanto, no te canses de proclamar al Espíritu Santo, porque Él fue el que dejaron aquí para que nos guíe. El Espíritu de verdad. A ese es el que hay que darle la bienvenida en esta iglesia. A él es el que hay que darle la bienvenida, decirle: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, redargúyeme. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo nuestra vida está perdida. Mis hermanos, hay un llamado de Dios hacia nosotros. Tenemos un poder en la oración, un poder sobrenatural en la oración. Pero sucede que en la iglesia no oraba uno ni dos. Dice que todos que estaban reunidos clamando por Pedro. Por eso que hoy estamos aquí. Si alguien tienes en tu mente para orar por él, aquí en oración, ora por él, porque Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales. Dios está contigo. Nunca te ha dejado solo. Dios viene trayendo esta palabra en secuencia de prédicas. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos hemos sentido solos. ¿Quién de ustedes se ha sentido solo algún día? Que se ha sentido sin fuerzas, que ha querido tirar la toalla, que no ha querido avanzar más. Y en este camino es más difícil. Ya no quiere ir más para la iglesia porque es difícil. A veces llega el momento de la hora. Ya es tarde. Eso es desánimo. Eso es quietud espiritual. Eso es adormecimiento espiritual. Aleluya. De esa forma estaba Pedro ahí tirado. Estaba dormido. ¿Será que alguien, tú o yo, si estuviéramos presos, estuviéramos dormidos? Estuviéramos despiertos para ver qué momento nos van a sacar de allí. La confianza que tenía Pedro, nosotros la tenemos. Aleluya. Porque que ya Pedro tenía la paz de Cristo. Porque Cristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él no nos da la paz que el mundo da. Él nos da una paz de adentro hacia afuera. ¿Sabe por qué hay gente tribulada con ganas de suicidarse? Porque no tienen paz. La paz solamente la da Cristo. La paz solamente la da nuestro Dios. Y en medio de la tranquilidad y en medio de la paz, los problemas se van solucionando solos. Mis hermanos, yo he estado metido en problemas tremendos. ¿Y saben qué sucede? Cuando la paz de Cristo vino a mi vida, yo no me di ni cuenta en qué momento se fueron los problemas. Yo no me di cuenta en qué momento se fue la calamidad. Solamente me doy cuenta que ahora tengo una iglesia. Me di cuenta que ahora vivo con mis hijos, cantando y predicando el evangelio en un abrir y cerrar de ojos. A veces pienso que es mentira, porque ha habido un aceleramiento en mi vida. Así hubo un aceleramiento en Pedro. Él pensó que era un sueño, pero hoy yo abro mis ojos y me doy cuenta que es real. Hoy soy pastor, mis hijos músicos, mi esposa me acompaña en la palabra, me acompaña a cantar. Esto es algo sobrenatural. Y a Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Cuántas personas son evangélicos pero su esposa no? ¿Cuántas personas son evangélicas y su esposo no? ¿Cuántas personas son los padres pero los hijos no? O sea que para que acontezca algo en ellos, tiene que haber algo sobrenatural. Aleluya. Y eso sobrenatural es lo que va a venir a la familia de esta casa, de esta iglesia. Que sus hijos predicarán, que sus hijos se levantarán, que serán profetas, serán evangelistas, serán pastores. Hoy vendrán con evidencia del poder de Dios. Porque cuando nosotros no vemos nada, ahí es cuando comienza el poder de Dios a manifestarse. Y vamos a dar testimonio que nuestra familia llegará a los caminos de Cristo, que nuestros hijos predicarán, hermano. Yo tengo fe que aquí veré a mis hijos predicando. Yo tengo fe que aquí veré a mis hijos proclamando el evangelio del reino de los cielos. Porque yo solo no soy yo que voy a predicar. Te veré a ti aquí predicando. Te veré a
alabando a Dios. Te veré aquí porque Dios no te llamó para estar sentado. Dios te llamó para usarte de una manera sobrenatural. Amén, aleluya. ¿Sabe qué dijo Pedro? Vamos a seguir predicando el evangelio. Y siguieron predicando el evangelio y llevando la palabra, sanando a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama es para usarte. Hoy Dios te está haciendo un llamado. ¿Y sabe qué te dice? Pedro, levántate. Eso es lo que le está diciendo Giselle, levántate. Eso es lo que está diciendo Manuel, levántate. Eso es lo que está diciendo, levántate Juan Enrique. Eso te está diciendo a ti, levántate Luis, cíñete, colócate el calzado. José, cíñete, colócate el calzado, porque comenzaremos a ver la mano poderosa a favor de esta iglesia, mis hermanos. Viene gloria, viene gloria. Por eso tenemos que levantarnos y resplandecer, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? Si lo creen, diga gloria a Dios. Aleluya, bendito el Rey que viene, el Rey que vive por los siglos de los siglos. Nuestra vida parece que no es nada, pero sucede que hay un hombre llamado Pablo y otro llamado Silas. Dice la palabra que ellos se dirigían a la iglesia a orar. Mira lo que sucede. El enemigo no quiere que ores. El enemigo solamente quiere que tú vivas una vida de larín larán, una vida de no servicio a Dios, una vida de no, escuche, de no adorar a Dios. Sucede que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y ella decía, ahí vienen los siervos del Dios Altísimo, los que predican el evangelio. Y todos los días pasaba lo mismo. Pero Pablo una vez se molestó. ¿Por qué? Porque ella le estaba haciendo la palabra lisonjera. Ella lo estaba halagando para que Pablo se creciera. Pero sucede algo que Pablo le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. Y el espíritu inmundo salió del cuerpo de esa mujer. Los ricos ganaban dinero con esa mujer. Pero sucede algo, que cuando ellos se dieron cuenta que por medio de Pablo esta mujer quedó sin esos poderes, dice que a ellos lo llevan ante las autoridades, y a Pablo y a Silas lo meten preso. Y no solamente lo meten preso, sino que lo llevan a un calabozo. Pero no solamente un calabozo, establece la escritura que lo llevaron al calabozo de más adentro. Y dice la palabra que lo golpearon y los escarnecieron, le hicieron muchos latigazos. Aleluya. Escarnecieron sus carnes, despedazando sus pieles, solamente por orar, solamente por reprender un espíritu inmundo. En pocas palabras, por echar un espíritu inmundo fuera de un cuerpo. Estos hombres fueron latigados, fueron golpeados. Y cuando estaban ellos allá en el calabozo, parecía que no iba a pasar nada. Estos hombres tenían hambre, estos hombres tenían sed, estos hombres pensaron que ya todo acababa. Estos hombres, me imagino yo, ellos hablando: si nosotros lo único que hacemos es predicar el evangelio, si nosotros lo que hacemos es solo orar, pero si estamos metidos aquí en este calabozo, gloria a Dios. Si estamos metidos en esta cárcel, gloria a Dios. No importa lo que esté pasando, dale la gloria a Dios. No importa lo que esté viviendo, dale la gloria a Dios, porque en medio de la alabanza Él se manifestará. En medio de tu adoración Él se manifestará, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Ríndete a Él, adórale a Él, alábale a Él, que Él te responderá. ¿Sabe qué sucede? Cuando Pablo y Silas estaban allí, ellos comenzaron a cantar. Dice que a la medianoche, a las 12 de la noche, ellos comenzaron a cantar himnos espirituales, diciendo, me imagino yo: alabado eres, oh gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gente que estaba golpeada, gente que estaba sangrando, gente que tenía heridas de muerte, pero la voz seguía alabando: Dios
Dios vivo, porque en medio de los golpes, escuche bien, en medio de tus cicatrices, en medio de esa calamidad, que tu voz nunca deje de alabar y de glorificar al Dios que creó los cielos y la tierra, porque cuando tú le adoras, algo acontece en tu vida. Cuando tú le alabas, algo acontece en tu situación. ¿Sabe qué sucede, mi hermano? Ellos comenzaron a glorificar a Dios y a alabar a Dios, y los presos se daban cuenta que mientras que otros se lamentaban, habían dos allá, pero bien adentro, habían dos que se escuchaban cánticos a Dios, se escuchaban adoraciones, se escuchaban alabanzas. Imagínense esos presos, cuando comenzaron a escuchar esos dos hombres cantando en medio de la oscuridad, en medio del dolor, pero esa gente no dejaba de adorar. ¿Saben qué sucedió a la medianoche? Dice la palabra que vino un estruendo, una luz tremenda, hubo un terremoto en esa cárcel y todas las puertas fueron abiertas. Aquí no solamente se abrió una puerta como la de Pedro, sino que aquí todas las puertas, todas las rejas de la cárcel se abrieron, porque cuando nosotros oramos, las rejas que están prisionando almas en la calle tienen que abrirse para que los presos salgan, para que los drogadictos salgan de la drogadicción, para que el homosexual sea libre, la lesbiana sea libre. Pero tiene que haber un pueblo que sepa adorar, un pueblo que sepa alabar a Dios. Y a Dios. Dice que las rejas se abrieron, y cuando las rejas se abrieron, el que estaba allí cuidando la cárcel, mi hermano, él dijo: estos hombres me van a matar. Dice que él cogió su espada y se iba a matar. Pero cuando él se va a matar, Pablo le dijo: no lo hagas. Aunque vengan pensamientos fuertes contra tu vida, aunque la dificultad sea fuerte en tu vida, aunque ya el problema te esté ahogando, no te quites la vida. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque este hombre en medio de la dificultad se iba a quitar la vida, pero sabe que Dios había permitido que Pablo y Silas estuvieran en esa cárcel. ¿Para qué? Para salvar a esa persona. Pedro le dijo: no lo hagas. Pablo le dijo: no lo hagas. ¿Y sabe qué hizo él? Él corrió a los pies de Pablo y se postró en el suelo y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy Dios te trae esa palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer que el Todopoderoso puede hacer algo por tus hijos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Aquí hay personas que tienen nietos, aquí hay personas que tienen tíos, aquí hay personas que tienen madres, tienen familia, ¿cierto que sí? Tenemos que hacer lo posible.